Déjenme introducir un poquito para aquellos hermanos que no conocen o no me han conocido de repente del pasado, pero cómo surgió esto. Tengo un documento aquí escrito y una pluma para que ustedes lo agarren. Cuando terminen, ustedes pueden pasar por acá y hay un resumen del documento de la presentación que yo les voy a dar. También si quieren la presentación o copia de la presentación, acá también la puedo mandar a su WhatsApp. Entonces no le olviden que al final, cuando terminen, pasen por aquí y lleven una copia. Eso lo pueden reproducir las veces que ustedes quieran, compartirlo con la gente allá donde ustedes trabajan. Voy a decir un poquito sobre esta parte de la introducción. Muchas veces esa es mi presentación. ¿Sí? Vamos adelante. Vamos a ir al grano, vamos a empezar a alzar un vuelo, creo yo, aquí ahora mismo y empezar nosotros a trabajar en este tema, a pensar un poquito. Les invito para que todos ustedes, todos nosotros, podamos nosotros tratar de traer nuestra mente aquí, pero de llevarla también, trasladarla a nuestros hogares y trasladarla al trabajo donde nosotros estamos. Este tema tiene que ver, literal, una inspiración que surgió de una conversación que yo tuve con egresados allá por el año, creo, 2020, donde yo tenía que realizar un trabajo con egresados, bueno, no egresados, pero con predicadores, el alimento o el equilibrio que nosotros como predicadores debemos de tener cuando tenemos múltiples ocupaciones. Si ustedes y yo tenemos o somos encargados, somos predicadores y tenemos una responsabilidad en el ministerio, y también tenemos otras funciones, porque habemos varios de nosotros que somos múltiples, trabajamos en 2, 3 trabajos, 2, 3 diferentes carreras, por no decirlo así, el trabajo se complica más todavía. Entonces yo quisiera como que en esta noche trabajemos básicamente cómo poder nosotros sostener un equilibrio. Este trabajo, literal, hermanos, hay encuestas, pero yo voy a trabajar. Tengo problemas como para moverlo. ¿No tienes ahí un control para yo estar moviendo? No tienes. Este control, dale. Tal vez de repente, No mañana estar en uno. de repente tenemos dificultades con la parte técnica. Bueno, pero yo tengo acá la copia, que yo les puedo dar después. Entonces, hermanos, vamos a ir allí como aterrizando. Hay encuestas que dicen que hay dificultades literales en la mayoría de nosotros, porque no sabemos todavía nosotros cuidarnos, no sabemos cómo cuidarnos a nosotros mismos, pero sí tenemos la habilidad de cuidar de otras personas. Entonces, lo que quiero motivarles en esta noche es que ustedes y yo podamos, al final de todo, entender que, según las encuestas, 80% de los predicadores reconocemos que a veces, para poder llevar a cabo nuestro trabajo, tenemos que sacrificarnos a nosotros mismos, pero también sacrificar nuestras propias familias a causa del ministerio. Entonces, uno de 2 predicadores admitimos en ocasiones que también sacrificamos el bienestar de nuestra familia. Si nos interesa la salud mental de todos nosotros, porque creo que después del COVID podemos hablar más abiertamente de lo que es la salud mental, pero la carga de la realidad nuestra hoy en día podemos ignorar muchas veces esto que, por ejemplo, 75% de líderes se describen que están pasando por un nivel de estrés. Fíjense, hermanos, 75%. Ahora, 40 de esas personas también presentan alto riesgo de agotamiento. Por eso no se deben de dormir en esta noche. Porque si se duermen, voy a empezar a ver y allí van a estar ustedes en ese 40%.
Ahora, 50 o más por ciento decimos que el ministerio ha afectado nuestras vidas familiares. Yo quisiera decirle a ustedes, en 2020, haciendo este trabajo con 15 predicadores egresados, yo tenía que ver la realidad, no puedo dar nombres obviamente, porque fue un trabajo de manera personal o familiar, pero tenía yo que hacer un trabajo para la universidad y hubo un momento en que teníamos que sentarnos con estas parejas porque ha afectado, al grado que hoy en día hay predicadores que están teniendo problemas o han tenido que, por ejemplo, sufrir separaciones, divorcios, hijos y padres en conflicto, hasta el grado que hay hijos que han hablado a sus padres predicadores, me refiero, que no van a asistir a la iglesia más con ellos. Han expresado frases como el tiempo que tú, papá, has dedicado más y conoces más los niños de la congregación o de la iglesia donde tú trabajas que a tus propios hijos. Son hermanos. La parte cuando un padre o cuando un hijo te dice a ti, yo quiero pensar que ustedes y yo estamos conectados psicológicamente o emocionalmente, espiritualmente en estos momentos. Yo no podría trabajar de predicador si una hija o un hijo me dijera esas palabras a mí. A lo mejor ustedes dirán, bueno usted, pero a mí no me interesa, a mí no me preocupa. Es que las esposas y las familias no comprenden lo que es el ministerio. Por eso, hermanos, es importante que ustedes y yo podamos entender que 38% de repente hoy en día, según esta encuesta, pero hay otra que dice que 75% de los predicadores, ministros o pastores religiosos están pasando por estrés mental, problemas de cansancio físico y problemas familiares y están dejando el ministerio. Esta charla no es con la intención de que ustedes se desanimen, pero para que ustedes y yo agarremos el toro por los cuernos, porque ustedes en Dominicana no pueden ser la excepción, y me alegro que hay hermanas, esposas en esta clase especialmente. No sé si mañana van a venir, pero yo me alegro. ¿Por qué? Porque cuando los hermanos, junta directiva de la asociación y los coordinadores empezamos a pensar en qué temas hablar, hay muchos temas. No queríamos nada doctrinal, no queríamos nada más que enfocarnos a la vida personal del ministro, a la vida familiar del predicador y su familia, y al ministerio que nosotros, ustedes y yo, desempeñamos. 3 áreas. Y esas son las 3 áreas. Entonces, ¿cómo ustedes y yo podemos observar el desgaste que cada día, esta es la mala noticia, está yendo hacia arriba? Entonces se está acelerando. Tenemos, por ejemplo, en el 2015 había una encuesta 11, en el 2023 está en 40. Entonces, hay estos riesgos que se los voy a decir claramente. El agotamiento se ha cuadruplicado. No sé ustedes, hermanos, pero yo por lo menos he aprendido a no manejar larga distancia. Yo me subo a un auto, el producto, el cansancio, el agotamiento de tantos años. Recuerden, hermanos, nosotros hemos aprendido, se nos ha enseñado que el ser humano tenemos 24 horas en un día. ¿Cómo ustedes y yo enseñamos a nuestra gente, en nuestras congregaciones, cómo dividir esas 24 horas para poder tener un equilibrio y hacer o cumplir con las funciones que ustedes y yo tenemos? La ciencia o la psicología te dice 8 horas para trabajar,
8 horas para descansar y las otras 8 horas deberían de ser para asuntos personales. La mayoría de nosotros, cuando tenemos que trabajar, especialmente les tengo que decir, en los Estados Unidos, tenemos a hermanos que fungieron como predicadores en Latinoamérica. Por lo menos yo conozco de Puerto Rico, de Dominicana, de países de Centroamérica, que ellos fueron literalmente predicadores. Y llegando a los Estados Unidos, se han involucrado en 2 y 3 trabajos seculares, al grado que hoy en día no fungen su trabajo en el ministerio y muchos de ellos están experimentando problemas hasta de asistir a las reuniones de nuestras congregaciones. Entonces, hermanos, ven ustedes la necesidad que por lo menos ha puesto Dios de alguna manera a que yo trabaje esta área que estamos hablando ahora mismo en el área de mentoría para egresados. Doctora, bendiciones, me alegro muchísimo verte, Natanael. Y esto lo vengo trabajando desde el 2016 con egresados. Yo fui invitado al Baxter en 2016, rapidito, para que ustedes entiendan. Cuando fui al Baxter, después de estar varios años desconectado de Baxter, vinieron hermanos egresados y dijeron, hermano, nos sentimos estancados, necesitamos que empecemos a ver los egresados como la necesidad de hacer algo que está ocurriendo en nosotros. Cuando ellos me dicen estancados es, no sabemos qué hacer. Y hasta el grado que agregaron, ya no vamos ni siquiera al seminario Baxter. ¿Sí se acuerdan que antes los seminarios Baxter eran en abril, por lo menos en mi tiempo? Y eran de jueves santo, que le llaman de la Semana Santa, jueves, viernes, sábado, y la gente se iba los sábados en la noche, se regresaban a sus pueblos. Ahora los hacen en septiembre, el seminario Baxter. Pero los egresados dicen que ellos quieren trabajar temas literalmente que tienen que ver, que competen al ministerio. Y muchas veces allá no llena todas las expectativas. El deseo nuestro como asociación es ir a visitar los egresados, a trabajar a nivel en línea, crear de repente talleres de reforzamiento, de que ustedes y yo, digamos, estamos en la misma página. Esto no es excepción. Como repito, ustedes dominicanos no son la excepción. No quiero que ustedes me vayan a decir, hermano, usted tiene ese problema acá, pero nosotros aquí no tenemos ese problema, porque esto es a nivel mundial. Entonces, hay 3 pilares que deben de sostenerse juntos para lograr este equilibrio. 1, trabajo con propósito. Sentir con excelencia dentro de límites claros y delegando la carga que ustedes y yo tenemos. Lo primero es que ustedes digan, voy a trabajar con propósito, no trabajar por trabajar. Saben, hermanos, que por lo menos cuando yo estaba trabajando en Panamá, yo sentía la presión psicológica. Los hermanos esperan que tú salgas de tu casa tipo 8 de la mañana, 9 de la mañana, y a salir a visitar, a ver si alguien te llama, hermano, venga, visíteme. Llegaba y tocaba puertas, no encontraba a nadie, y había manejado o había tomado un bus, llegando allá por 1.5 horas, 2 horas, y decía yo, esto no, como que no lo veo, que no tiene sentido. Pero nadie me decía a mí, tienes que contactar a las personas primero, porque tú no puedes salir de tu casa sin propósito a la zumba marumba, como decimos. Tenemos que ser organizados. Para eso ustedes y yo tenemos que tener una agenda en mano, un calendario. Si ustedes van a mi oficina, cuando me llamen, pregúntenme para yo mostrárselo en una videollamada. Tengo un calendario grande en mi escritorio, tengo un tablero blanco en la oficina y tengo el celular. Lógicamente tenemos los recordatorios estos por los teléfonos inteligentes y esta agenda que a veces físicamente hablando, una agenda donde diariamente tenemos que tener propósito en hacer las cosas. No se vale decir se me olvidó.
porque no tenemos excusa. Decirle a un hermano, a una hermana, se me olvidó que tenía que irle a visitar, se me olvidó que yo tenía que ir a su casa. Llegar al templo y decir, no preparé mi sermón porque no me quedó tiempo. Tiempo hay, dijo alguien, lo que no hay es... Exacto. Porque no nos organizamos. Ahora soy yo, hermano, porque el trabajo, voy a ser claro, el trabajo nuestro es, a veces lo hemos creado nosotros y lo hemos dicho, es responsabilidad nuestra de los predicadores. Pero yo les voy a decir una cosa, hermanos, nosotros no vamos a poder ser exitosos si ustedes y yo no involucramos a nuestras esposas, cónyuges y aún a nuestros hijos. Ya les voy a decir que hay muchas actividades donde ustedes podemos trabajar. Lo segundo pilar aquí, el liderazgo familiar. No hay un predicador exitoso si no involucra a su familia. El único que está exento de poder involucrar a su esposa aquí es Francisco Vázquez. Se llama soledad. No tiene. Ahora, al final tenemos que hablar. Yo le ayudo. Hermanos, el liderazgo familiar tenemos que reconocer como predicadores que nuestro primer ministerio es el hogar. Tenemos que entender esa parte. La mayoría no lo entendemos. Yo sé cuántos de ustedes tomaron clases en Baxter de esto, y yo no sé, ahora están trabajando un poquito más esta parte. Pero, hermano, yo solo me acuerdo haber tomado una clase de psicología infantil, psicología del adolescente y psicología del adulto. Eso fue todo. Cursos bien breves. Pero, otra vez, hermanos, ustedes y yo podemos tener doctorados, maestrías en estas áreas. Y eso no quiere decir que ya uno sea exitoso en esta área. Lo que yo les quiero decir, hermanos, el hogar es el primer ministerio. Usted y yo no vamos ni podemos ser exitosos en las congregaciones donde trabajamos si nosotros no trabajamos en primer lugar nuestro hogar. Silencio. Y las esposas son las primeras en hacer así, en reuniones de pareja o de familias cuando yo tengo que hablar. Me da pena ver a las hermanas diciendo, está oyendo lo que dice el hermano, y en la parte personal se acercan y dicen, hermano, me tienes que dar el número de teléfono. ¿Estás escuchando lo que dice el hermano? Pero es la realidad, hermanos. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos en nuestra mente y corazón tal vez el deseo de servir a Dios, y eso es algo que nosotros debemos de vamos a decir, reconocer. Pero también tenemos que ser conscientes que la palabra de Dios nos enseña. Nosotros no podemos ir afuera a enseñar lo que ustedes y yo no podemos dominar en casa. De hecho, la Biblia nos enseña, ¿sí o no? ¿Cómo puede un líder en la iglesia ocupar cargos, llamémosle ancianos, diáconos, si nosotros no podemos dirigir nuestro propio hogar? Ahora ustedes y yo podemos hablar del tema y decir, lo que pasa es que ella fue la culpable. En parejas, hermanos, los dos son culpables. Cuando ustedes y yo analizamos el tema, hay que sentarse y hay que buscar, obviamente, terapia. Hermanos, hay unos textos en la parte de abajo que ustedes no la vieron, pero dice, hacerlo todo de corazón como para el Señor. Cuando ustedes y yo trabajamos, lo hacemos para el Señor. 2, en el liderazgo familiar, dice 1 Timoteo 3, 4 al 5, el primer requisito es que gobierne bien su casa. ¿Cuesta, sí o no? ¿Y qué hacer cuando no se gobierna bien la casa? 3 es la salud mental, que yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo aquí. Una de las cosas bonitas que hablamos de Éxodo 28, cuando decimos el día de reposo, pero cuando el Señor utilizó el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo de ustedes? ¿Cuál es el día para relajarse? ¿Cuál es el día? A ver, tal vez al final me avisan. O al final tenemos unos minutos para conversar un poquito. Démosle rapidito, porque quisiera terminemos rápido y que si ustedes tienen preguntas, lo aprovechemos en esta mañana. Ahora, hermanos, nuestro trabajo debe ser excelente.
debe ser sin límites. Y para eso, hermanos, tenemos que definir las horas laborales. ¿Cuántas horas vamos a trabajar nosotros en el día? Tenemos que ser concretos. Aprender a decir no. Saben, hermanos, que yo he tenido problemas con decir no. Yo les confieso. Porque mi tema era, hermanos, que, oh no, a mi esposa, por ejemplo, oh no, yo te dije a ti que si te enamorabas de mí, si nos casábamos, que tú tenías que dejarme trabajar y servir en la iglesia. Pero ¿cuántas horas? Nosotros muchas veces, yo me acuerdo, obvio, los que me conocen o conocieron, por ejemplo, tenemos a Wilfredo y a Víctor, que ellos fueron a Panamá en un tiempo tan crítico para mí, que yo me acuerdo que en ocasiones cuando íbamos a comer, a mediodía, que los muchachos están allí, uno los debe atender y llevarlos a comer, comíamos yuca frita con alitas de pollo en Pío Pío, en un restaurante por ahí. Eso realmente no es salud, no es balanceado, no es bueno. Comemos a veces solo para llenarnos, pero no para alimentarnos. Pero yo les decía, trabajen. Y yo cuando estaba por allá, era una situación bien crítica. Era porque estaba estudiando y estaba trabajando y a la vez no tenía tiempo para cómo poder hacer las cosas. Fue la razón por la que Baxter me apoyó mandando estudiantes en aquel entonces. Solo yo no voy a poder hacerlo. Hermanos, otra cosa es importante, delegar y formar equipos de trabajo. ¿Se acuerdan ustedes? Aquí no puse este texto, pero a mí me encanta Éxodo capítulo, si no me equivoco, 18. Cuando Jetro visita a Moisés y le dice, Jetro, ¿qué haces? ¿Y qué es lo que Moisés estaba haciendo? Literal, encargado de 1000 cosas. En nuestros trabajos, hermanos, ustedes ven, hay problemas grandes, necesidades grandes, fuertes que no esperan. Yo he tenido mi teléfono 24 horas al día encendido. Cometí el pecado cuando trabajé en Tennessee, cuando llegué a Tennessee a trabajar, y yo mandé a hacer unas tarjetas porque quería hacer contacto con la gente. Contácteme las 24 horas al día. En inglés se dice 24/7, 24/7. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que yo iba a estar dedicado a la iglesia 24 horas al día? Eso es pecado para mí. Entonces, ahora que yo hablo con hermanos, yo le dije, hermano, yo he cometido muchos pecados, pero en el ministerio, este pecado, tenía problemas 12 de la noche, 1 de la mañana, gente arrestada, parejas peleando, y mi esposa y yo teníamos que levantarnos. El teléfono, a veces sonaba el teléfono y yo no lo podía ni contestar porque el sueño era bien profundo. Pero muchas veces salíamos a la madrugada. Y llegué a un momento, hermanos, como en mi tercer año, y yo dije, voy a tener que cambiar esto. Una esposa de un ya anciano me dijo, Héctor, tengo un libro que te voy a regalar. El libro decía, ¿cómo aprender a decir que no? Porque la mayoría de nosotros nos sentimos Superman, la última Coca-Cola del desierto, que nosotros tenemos fuerza para estar respirando las 24 horas. A los ancianos les podemos enviar un reporte diciendo que tenemos tantos bautismos, dirigimos diferentes congregaciones, que tenemos tantos líderes en la iglesia, etc. Sin embargo, nadie nos pregunta cómo te llevas tú con tu esposa. O cómo estamos. Y esta parte, hermanos, tenemos que considerarla. Finalmente, hermanos, hay que crear zonas sin trabajo. Ustedes y yo podemos decir, voy a tomar un día libre, un día de asueto, un día para salir a caminar por un parque, por una laguna, ir y comer, comprar, para ustedes y para mí, no para nadie. Si yo ahora les digo, hermanos, a ver, así al azar, ¿cuántos de ustedes toman un día libre? Levanten la mano, un día libre de la semana. Leopoldo levantó 2 manos. Hermano, yo lo veo aquí, 4 o 5 manos levantadas. Ahora ya la empezaron a levantar.
No, algunos dirán, yo tengo 2 días, no 1, 2. Solo se trata de 1, hermano, no se trata de 2. No abusen. No abusen, tampoco. Hermanos, otra vez, si el primer ministerio es la familia o el hogar, 1 Timoteo 3, 4, 5, vamos a trabajar en este aspecto, hermanos. ¿Qué hacer cuando hay conflictos de tiempo? Priorizar, por ejemplo, el hogar. Ya sabemos que 8 de cada 10 líderes lo hacen conscientemente. Hay que reservar el descanso semanal para vivirlo en familia. Puede ser que ustedes y yo decidamos salir en familia. Vamos al cine, vamos al parque, vamos a comer. Dejemos el teléfono en la casa y enseñar, hermanos, en la congregación que nosotros tenemos un tiempo familiar. Yo estaba hablando de algo similar aquí con unos predicadores en El Salvador, allá hace varios años que fui invitado, y un predicador me dijo, hermano, tengo una pregunta que hacerte. El tema es lo siguiente, que estas partes no las sabemos manejar todavía. No le hemos enseñado a la congregación o a la iglesia que el predicador tiene que tomar un día libre para él o para su familia, o para ir con su esposa. ¿Se han dado cuenta ustedes, hermanos, que hay congregaciones celosas aún de las esposas de los predicadores? ¿Sí? Pónganse de pie los que tengan sueño, se van atrás, en la parte de la pared. Porque lo que estoy diciendo ahorita a lo mejor les está causando sueño, pero ya voy a terminar. Ahora, lo que les estoy preguntando es lo siguiente. ¿Sabían ustedes, hermanos, que varias congregaciones o miembros de la congregación celan al predicador aún con su esposa? Ellos quieren la atención al 100%. Pues les voy a contar esta historia. Había un predicador que andaba con su esposa en un mall, en un centro comercial. En su teléfono le sonó y era una hermana que le estaba llamando. Hermano, necesito que venga a mi casa. A él se le ocurrió contestar de la siguiente manera: hermana, ahora mismo me siento ocupado, estoy ayudando a una hermana. Pero la hermana que le estaba llamando estaba enfrente de él, pero en el centro comercial. La hermana vio que él no estaba ayudando a una hermana, estaba de shopping, de compras con la esposa. Entonces, cuando el predicador responde que está en ese momento ayudando a una hermana que no puede ir con ella, le dice: hermano, lo estoy viendo que anda de compras con su esposa. Y solo quería ver cómo usted reacciona. Le dio un sermón, hermano, al predicador. Y claro, yo le dije a él: hermano, ¿por qué dijiste que estabas con una hermana? ¿Por qué no dijiste que estabas con tu esposa? ¿Sabían, hermanos, que hay predicadores que se esconden de la congregación? Niegan, mienten, hermanos, y este tema es bien profundo. Hay muchas cosas. No les digo eso porque las hermanas no van a entender. Las hermanas quieren que estemos siempre con ellas. Pero, hermanos, tenemos que primero cuidar el matrimonio con la intención, orar juntos, citas juntos, vacaciones juntos, reales vacaciones. Yo le decía a quien fue, a unos hermanos ahora, que por ejemplo yo por años, muchas veces yo no sabía lo que eran vacaciones, iba de Panamá a Honduras. Baxter me ocupaba: hermano, ya que está usted, por favor haga esto, háblele a los estudiantes. En la noche, en la madrugada, con las parejas, todavía me lo piden. Y domingos, si estoy allá 1 o 2 domingos, hermano, lo invitamos a predicar, pues no lo tenemos aquí todos los años. Entonces, estas vacaciones se convirtieron en trabajo. Estas no fueron vacaciones, fueron reuniones de trabajo. ¿Sí entienden, hermanos? Pero nosotros nos sentimos como felices, satisfechos de hacer esto. Pásenle, hermanos, rapidito a la siguiente. Entonces, hermanos, otra cosa muy bonita para la salud mental es el descanso. Es un acto de fe. Hay un libro que trabajamos en esta parte que se llama El cuidado personal.
El cuidado personal no es solamente estar descansando, acostado, en el sofá, tal vez arropado, en una colcha, viéndote una película. Porque si ustedes y yo estamos muy cansados, ¿qué creen que va a ocurrir? Nos vamos a quedar dormidos en el sillón. No funciona así. Es un tiempo que ustedes y yo podemos levantarnos, pensar en que vamos a guardar un reposo. Puede ser que usted y yo deseamos levantarnos a las 5 de la mañana con un propósito planificado, salir a caminar, salir a un parque, de repente hacer oración, de repente hacer ayuno, de repente ir y comer, de repente ir y pasear, pescar, cosas, hobbies o pasatiempos que ustedes y yo podemos tener. Buscar acompañamiento en la salud mental. La mayoría de los predicadores que estamos experimentando esto, yo les puedo contar, hermanos, que yo puedo hacer películas de historias, pero yo sé que ustedes tendrán muchas historias más que contar. Yo llegar a la casa llorando. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Que si ustedes y yo estamos llenos de estrés y de cansancio y de frustración en el trabajo, el cuerpo dice, ya no puede más. Entonces, cualquier emoción que tengamos, tan sencillo como una persona que vamos a ir a evangelizar, nos dice, no quiero, no te entiendo, no quiero atenderlo, no quiero ir más a la iglesia. Tal vez una persona con la que ustedes y yo hemos trabajado muchos años. Entonces, eso nos causa tristeza. Vamos a la casa llorando y de repente nos sentimos tristes. En la noche no podemos conciliar el sueño porque necesitamos de repente, hermanos, la ayuda de una persona que nos pueda ayudar. Ustedes y yo, siguiendo el ejemplo de Jetro, Moisés, si tú sigas haciendo esto, primero vas a desfallecer tú mismo y con los que trabajas. ¿Entienden, hermanos? Entonces, entre las recomendaciones, si ustedes y yo no estamos haciendo bien el trabajo, vamos a desfallecer. ¿Qué sería desfallecer? De repente no tener éxito en el ministerio, de repente abandonar el ministerio y no estar más en la vida ministerial. Lo cual no es fácil, hermanos. Yo personalmente tengo que decirles que yo lo valoro mucho, hermanos dominicanos. Desde que son estudiantes en Baxter se nota lo que decía el hermano Fausto, el celo evangelístico. Los hermanos dominicanos tienen mi respeto, lo han tenido todo el tiempo, desde que están estudiando en Baxter, porque eso se nota. Hay muchos hermanos dominicanos que se han ganado la medalla de ser evangelista, de ser una persona dedicada al trabajo. Entonces, hermanos, debemos de cuidar el cuerpo, la mente. Y la otra cosa final, hermanos, es cultivar amistades. ¿Tienen ustedes un amigo con quien ustedes conversan? Aún los terapeutas, psicólogos, psiquiatras, se les recomienda tener una persona cuando ustedes se sienten bajo o cabizbajo. ¿Cuántas personas de ustedes o cuántos de ustedes tienen a alguien que consideran amigo, un amigo, para que ustedes puedan ir con esta persona y conversar? Puede ser una persona mayor que ustedes, de su misma edad, pero puede ser una persona que tenga de repente más experiencia. Bueno, ¿quiénes de ustedes pueden señalar aquí? Voy a leerles rapidito. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver. El que tenga, vamos a decir que las personas que tengan estas señales emocionales, físicas y espirituales, les voy a pedir, vamos a ir en orden rapidito porque yo voy a terminar ya. Ok, vamos a ver las partes emocionales. ¿Quiénes se irritan constantemente? Pónganse de pie así rapidito o levanten la mano. En el tráfico me irrito bastante. Ajá. Y les pito. Hermano, sensación de sentirse vacío o desapego. Del estómago. No. Desapego, sentirse vacío, decir, me siento solo en el ministerio. Ahí tenemos a Walter. Parate, Juan Diego. ¿Cuántos sienten ansiedad persistente? Ansiedad, que se comen las uñas, que de repente no saben, la respiración es un poquito fuerte, agitado, no saben cuando caminan. Ansiedad, ¿sí saben lo que es ansiedad? Luego, hermanos,
menos empatía y también compasión por las demás. Alguien le dice a usted, yo necesito ayuda, hermano, ore por mí. Fíjense que donde fuimos a almorzar hoy, por ejemplo, es bonito que este trabajo, que para que ustedes sepan, yo dije, voy a ir a este lugar, voy a hacer reservación, pero voy a llamar y decirles que yo quiero que me den descuento en el restaurante. Y ellos al rato me llamaron a la media hora y dijeron, lo logró. La jefa vive en Estados Unidos, le vamos a dar descuento a ustedes. Cuando llegamos al restaurante, yo me conecté y dije, ¿quién es esta pareja? Porque yo pensé que eran egresados, le pregunté a 2 o a 3, ¿quién es? No sé. Pero cuando escuché el audio, dice la señora, Señor, gracias porque ustedes han venido a hacer una bendición para nuestro restaurante. Mi esposo y yo vivimos en los Estados Unidos y al final dijo, queremos que hagan una oración antes de salir del restaurante. Ellos y luego los que se quedaron conmigo, Omar, hermano Fausto y Aquiles, saben que al final nos quedamos para darle un mensaje a las 3 muchachas que nos atendían. Y es un trabajo que se inició ya, literalmente vamos a decir. Pero muchas veces nosotros decimos, ¿yo por qué tengo que sentir empatía con este hermano, con esta persona? Gente que necesita y de repente no queremos ayudarles más. Entonces el predicador se va sintiendo triste, desanimado, porque dice, ya perdí, como quien dice, vamos a decir así, ese fervor por querer hacer, esa emoción, ese deseo de poderlo hacer. Ahora, las más comunes, hermanos, las físicas, cansancio. Yo veo que ustedes están durmiendo, yo no sé por qué están durmiendo, porque esta es apenas la primera charla. Café. Estamos café. ¿Cómo está? Hermano, ustedes pueden parar, le voy a decir una cosa, porque eso es lo que Moisés Chino, de Baxter, agarraba un pedazo de tiza y si usted se dormía, se lo tiraba en la cabeza y él, de verdad que no era un juego. Luis Medina utilizaba otro tipo de estrategias que a mí no me gustaban en lo personal y yo tuve que decirle, por favor, para hermano, porque a mí no me gusta ese tipo de bromas. Pero los maestros inventamos 1000 cosas, lo que están aquí enseñando, sabemos, ¿verdad, Manuel? Para mantener a los estudiantes despiertos. ¿Sí o sí? Sí. Entonces, en la iglesia, a veces ustedes y yo predicamos y la gente, ustedes dirán en su momento, ¿para qué preparé este mensaje si esta persona no está en ti? ¿Verdad? Pero como Manuel recalcaba, ustedes y yo aquí somos una audiencia muy especial. Mira, aquí hay agua. Alguien se levanta sin hacer ruido, camina, busca agua fría allá. Se pone de pie porque es natural que ustedes y yo hemos venido sentados en el avión de Tennessee, de Manacalco y otros, y es normal que nos va al sueño. Pero en lo físico, el cansancio, no dormimos bien, no conciliamos ver el sueño, roncamos demasiado. Hay muchas enfermedades frecuentemente, dolores de cabeza, dolores en el cuello, me duelen los huesos, me duelen las coyunturas, la espalda. Y estas cosas, hermanos, la intención y estrés corporal. Esto es como que del diario vivir, hermanos. Y yo creo que al ponernos más viejos, esto va creciendo, incrementando más. Ahora vamos rápido a las partes espirituales, porque nosotros los predicadores pensamos que por estar predicando todos los domingos, miércoles, jueves o viernes, que no tenemos problemas espirituales. Y yo les voy a decir una cosa, hice una encuesta con 10 predicadores y ellos dijeron todo, que oran, que leen la Biblia, que ellos preparan su sermón tomando de repente hasta 2-3 horas preparando el sermón del domingo, pero aceptan que tienen dificultad para poder establecer una relación íntima con Dios. ¿Escucharon, hermanos? Ahora, cuando eso pasó, yo dije, ¿y ahora qué va a pasar? Si ustedes y yo estamos leyendo la Biblia, enseñando de la Biblia, hablando de Dios, pero no estamos familiarizados con Dios ni tenemos a Dios
en nuestras vidas, ¿qué tipo de mensaje es el que estamos dando en el diario vivir? ¿Cómo usted puede hablar de alguien que usted no conoce? ¿Sí lo entienden, hermanos? Si ustedes quisieran decir algo, lo pueden decir, pero hermanos, hay pérdida de pasión por servir. Predicadores que en un principio estábamos de repente con mucho deseo de servir, empezamos el ministerio con mucho auge, mucho empeño, de repente ya no sentimos ese deseo. Dudas sobre el llamado. No estoy seguro si realmente el haber ido al Baxter haya sido la mejor decisión. Es algo que lo conversamos con muchos predicadores. Y vida de oración debilitada. Yo recomiendo y les puedo decir que el hermano Lucrecio estaba hablando de mi trabajo o de cuando él fue a Honduras. Pero yo quiero decir esto también para honra y gloria de Dios. Las primeras estrategias, si se puede utilizar métodos para evangelizar, no las aprendí con el predicador de quien me bautizó, las aprendí con el hermano Lucrecio, porque yo no sé por qué, pero yo tenía apenas un mes que debe estar bautizado, empecé a dar mi primer sermón. El hermano predicador me dijo, viene un hermano de Baxter que se llama Lucrecio a hacer su pan, ¿puedes tú acompañarle? Y él y yo nos íbamos a tocar puertas allá, a buscar gente, amigos, hermanos, a hacer visitas. Ahí aprendí yo qué es lo que un predicador realmente hace. Y yo he venido trabajando durante todos esos años, si realmente si aquello que aprendí de Lucrecio, de Santiago, de predicadores maestros en Baxter y otros hermanos más que yo haya aprendido, me han servido hasta el día de hoy, porque eso es lo que yo pienso que Dios puso en mi vida. Y hermanos, a veces nosotros tenemos problemas nosotros mismos con la fe debilitada. Los apóstoles le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Ahora ustedes y yo hablamos de la fe todos los domingos, pero nosotros estamos debilitados. ¿Cómo ustedes y yo le hacemos para confrontar esta realidad? No queremos decirle a la congregación, hermanos, yo no voy a poder predicar el domingo porque me siento débil o mi fe está débil. Entonces termino aquí, hermanos, 5 prácticas para vivir en equilibrio. 1, planifiquemos el trabajo de la semana, busquemos horarios, busquemos papeles, libretas. Yo les iba a traer una libreta, pensé que las había metido en la maleta, pero les traje unas plumas aquí. Agarren una pluma cuando se vayan. Esto es realmente una idea que ustedes y yo podemos poner. Bloquear significa que usted, si el lunes va a ser en esta semana su día libre, bloquee. No más actividades para ese día. Puede hacer que la otra semana trabaje otro día. Guarde su día de reposo, aparte un día completo para Dios, para su familia y para su renovación. Puede ser espiritual o ministerial. 3, comparte la carga. Otra vez, recordemos, Éxodo 18. Encomienda a hombres, a otros, delega responsabilidades. Hay aspectos pequeños, hermanos. Yo llamo a unos hermanos misioneros en Colombia y ¿saben qué me dicen, hermanos? ¿Dónde se encuentran? ¿Pueden poner videollamada? Claro. ¿Y qué están haciendo? 3 predicadores limpiando el edificio. Yo no estoy aquí para decir lo que ustedes deben de hacer, hermanos. Pero en 3 años ustedes no le han enseñado a la congregación responsabilidades como la limpieza del local. Usted debe estar predicando, usted debe estar tocando puertas, usted debe estar hablando con personas, con familias. Su trabajo no es literal ir a limpiar, no es que no debe de limpiar, porque yo lo hice.
mi esposa y yo lo hicimos muchas veces. Y éramos los que vivíamos más lejos del templo y los que llegábamos primero. ¿Qué les parece? Entonces, sigamos, hermanos. Comentemos de este aspecto. 4, buscar apoyo real. Busque mentores, consejería, amistades fuera de la congregación que les puedan ayudar. Nuestras congregaciones no saben manejar la situación personal del predicador. Si usted le dice a un hermano, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mis hijos, los hermanos, las hermanas le van a hacer muchas preguntas. Y al final, esas muchachas a veces se pueden enamorar de los predicadores. No es bueno tocar aspectos personales o familiares con miembros de la congregación. Oh, es que él es mi amigo, él es mi amiga. Tengamos mucho cuidado. Es un riesgo hacerlo. Pero puedes buscar afuera. Evalúa el trabajo, tu vida, tu ministerio con honestidad. Solamente Dios, ustedes o nosotros debemos de saber la realidad de lo que está pasando en nuestras vidas. Dios les bendiga en esta noche. Sus vidas como predicadores, sus hogares, sus matrimonios, sus hijos. Tenemos la gran dicha, oportunidad de haber sido llamados a servir al Dios y Señor nuestro a través del ministerio. Sigamos con ahínco. Creemos que si ustedes y yo ponemos en práctica estas cosas, como dije, aquí hay una hojita de revés y derecho, siéntense libres de poderla llevar y que les sirva esto como un resumen de esta charla. Una vez más, Dios les bendiga y gracias por su atención. Amén.